Mi nuera se acostó con mi esposo una semana antes de firmar los papeles del divorcio. Fingí no saber nada. En la cita, el abogado me entregó un documento negándome mis derechos. Sonreí. Lo que hice después dejó a todos en shock. Me da mucho gusto tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje de mi comedor mientras ponía la vajilla de loza de patamban para la comida. Lorena había llamado esa mañana. Su voz, que normalmente era tranquila, sonaba rara, tensa, cuando me preguntó si podíamos platicar. Solo nosotras dos. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago, un presentimiento feo. Pero lo eché a un lado. Lorena era la hermana mayor de Valeria, mi nuera. Y aunque siempre nos habíamos tratado con cariño, la verdad es que no éramos de las que se contaban secretos. Pasé las manos sobre el mantel de lino, el mismo de color hueso que había usado para todas las comidas importantes de la familia por más de 30 años. A mis 62 años, todavía me gustaba mantener las tradiciones, hacer de mi casa un lugar donde todos se sintieran a gusto. Últimamente, la casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, solo yo caminando por sus pasillos. Arturo, mi esposo desde hacía 40 años, llevaba meses muy lejos de mí, aunque durmiéramos en la misma cama. Siempre encontraba pretextos para quedarse hasta tarde en el taller o para encerrarse en su pequeño estudio a revisar cuentas. Y Javier, nuestro hijo de 34 años, estaba tan metido en su vida de casado con Valeria que sus visitas se habían vuelto cortas, como de doctor. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos, y al abrir la puerta me encontré a Lorena en la entrada, agarrando su bolsa como si fuera un salvavidas. Estaba pálida. El maquillaje, que ella siempre llevaba perfecto, estaba un poco corrido debajo de los ojos, como si hubiera aguantado las ganas de llorar por mucho tiempo. Doña Soledad, gracias por recibirme, dijo, y su voz era apenas un soplido. Claro que sí, mi niña, pasa, pasa. La guié hasta el comedor, y me di cuenta de cómo le temblaban las manos cuando dejó su bolsa sobre una silla. Te preparé unas corundas, como te gustan, y un poco de ate con queso, de ese que dijiste que te encantó en la fiesta de Navidad. Ella intentó sonreír, pero fue una sonrisa triste, que no le llegó a los ojos. No probó ni un bocado de la comida que le había servido con tanto esmero. Se quedó mirando sus manos, apretándolas una contra la otra, con los nudillos blancos de la fuerza que hacía. Lorena, ¿qué tienes? Pareces como si hubieras visto un espanto. Levantó la cara para mirarme, y en sus ojos color miel vi algo que me heló por dentro. Era una mezcla de dolor, de culpa, y debajo de todo, un amor desesperado. Doña Soledad, tengo que decirle algo, y no encuentro la manera de hacerlo sin que todo se rompa en mí pedazos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como un tambor desbocado, pero mantuve la voz tranquila. Lo que sea, mi niña, podemos arreglarlo juntas. Lorena soltó un suspiro tembloroso, y las lágrimas que había estado aguantando por fin se le escaparon. Es sobre Valeria y don Arturo. El mundo pareció detenerse un instante, pero me obligué a no moverme, a quedarme quieta. Puse mis manos sobre mi regazo, una sobre la otra, en calma. ¿Qué pasa con ellos? Andan juntos. Las palabras le salieron de golpe, como agua de una presa que se rompe. Lo sé desde hace varias semanas. Los vi juntos en un café allá en el Portal Allende, cerquita del taller de don Arturo. Estaban agarrados de la mano. Se estaban besando, como dos novios. Sentí como algo dentro de mí se quebraba, un crujido sordo y frío, pero mi voz no tembló. ¿Estás segura de lo que dices? Lorena asintió, con la cara llena de pena. Hablé con Valeria. Ni siquiera lo negó. Se rió y me dijo que no me metiera en lo que no me importaba. Pero, doña Soledad, las cosas que dijo de usted. Su voz se rompió por completo. ¿Qué cosas dijo? Le pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Dijo que usted ya estaba vieja, que era aburrida, que don Arturo merecía algo más emocionante.
Dijo que en cuanto se divorciaran, ella se iba a encargar de que a usted le quedara lo menos posible. Lo ha estado planeando todo, doña Soledad. Todo. Se casó con Javier solo para poder estar cerca de la familia, del dinero. Lleva meses trabajando a don Arturo. La habitación me daba vueltas, pero me agarré con fuerza del borde de la mesa para no caerme. 40 años de matrimonio. Un hijo que crié con todo mi amor. Una nuera a la que recibí en mi casa como a una hija. Todo se estaba cayendo a pedazos por la ambición y la traición. ¿Por qué me lo cuentas?, le susurré. Lorena se inclinó y me tomó la mano. Porque no es justo, porque usted siempre ha sido buena con nosotras, y usted no se merece esto. Porque Javier no se merece estar casado con alguien capaz de hacer tanto daño. Hizo una pausa, secándose las lágrimas con la otra mano. Y porque quiero mucho a mi sobrino, y no soporto ver cómo Valeria está destruyendo todo lo bueno que hay en esta familia. Miré nuestras manos juntas, la mía arrugada y con las manchitas de la edad, la suya joven y suave. Javier no sabe, ¿verdad? Y no sé si deba decirle. Lo mataría de dolor. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana que da al patio, al jardín que Arturo y yo plantamos juntos cuando recién nos casamos. Los rosales estaban llenos de flores, sus pétalos de un rojo intenso que contrastaba con el verde de las hojas. Todo se veía, tan normal, tan en paz, pero por debajo, las raíces se estaban pudriendo. ¿Qué va a hacer?, me preguntó Lorena desde la mesa. Me di la vuelta para verla, y sentí que algo dentro de mí había cambiado. El dolor del primer golpe estaba dando paso a algo más frío, más claro. Había pasado toda mi vida, cuidando a los demás, arreglando problemas, buscando la paz. Pero esto no era algo que se pudiera arreglar con buenas palabras. Nada, le dije con calma. Los ojos de Lorena se abrieron con sorpresa. Nada. Voy a hacer como que esta plática nunca pasó. Voy a sonreír y a seguir siendo la esposa y la madre buena. Y voy a dejar que ellos crean que van ganando. Pero, doña Soledad. Lorena, mi niña, hay juegos que necesitan paciencia, y yo he tenido paciencia por mucho tiempo. Me senté otra vez y me serví una taza de café, con las manos firmes. Dime, ¿Valeria sabe que viniste? No. Ella cree que estoy en el trabajo. Muy bien, así tiene que seguir. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes hacer de cuenta que nunca me dijiste nada de esto? Lorena asintió despacio. Pero, ¿y Javier? ¿Y su matrimonio? Tomé un sorbo de café, dejando que el calor familiar me ayudara a ordenar mis pensamientos. Hay batallas que no se ganan a gritos y sombrerazos, mi niña. A veces tienes que dejar que tus enemigos piensen que ya te ganaron. Después de que Lorena se fue, me quedé sentada sola en mi comedor por un buen rato, mirando las corundas y el ate con queso que nadie había probado. La casa se sentía distinta, como si las paredes de adobe se hubieran movido, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Cada foto de la familia que tenía en la repisa, cada recuerdo que guardaban los muebles y los adornos, todo se sentía manchado, sucio por lo que acababa de enterarme que pasaba bajo mi propio techo. Cuando Arturo llegó a casa esa noche, yo estaba en la cocina, preparando su platillo favorito. Un buen plato de morisqueta con su carne de puerco bien frita y su caldillo. La misma comida que le había hecho cada jueves desde hacía casi 40 años. «Huele bueno», dijo, sin mirarme a los ojos mientras se aflojaba la corbata del uniforme del taller. «¿Mucho trabajo hoy?», le pregunté con voz suave, como si no supiera que seguro se había pasado la hora de la comida con mi nuera. «Lo de siempre», contestó. Se fue para arriba a cambiarse y yo seguí poniendo la mesa, moviéndome como si fuera un robot, sin pensar. Cuando bajó, comimos casi sin hablar, platicando de cosas sin importancia, del calor que hacía, de que había que arreglar una gotera en el techo. Pero ahora yo lo observaba con otros ojos, fijándome en cosas que antes no veía. La manera en que no soltaba el celular, el perfume nuevo que se ponía, un olor dulce que no era el suyo, y sobre todo, que ya no me miraba de frente cuando me hablaba. 40 años de casados, y sentía que apenas ahora estaba viendo de verdad a mi esposo. Esa noche, mientras estaba acostada a su lado en nuestra cama, la misma cama donde nacieron nuestros hijos, me quedé mirando el techo y tomé una decisión. ¿Querían jugar? Pues íbamos a jugar,
pero no tenían ni la más remota idea de con quién se estaban metiendo. Vivir sabiendo que te están traicionando es como caminar descalza sobre vidrios rotos. Cada sonrisa que tenía que fingir, cada plática normal que tenía que mantener, era un corte más profundo en el alma. Pero aguanté. Seguía haciendo mi papel de esposa y madre que no se da cuenta de nada, mientras observaba con cuidado el engaño que se tejía en mi propia casa. 3 días después de que Lorena me abrió los ojos, Valeria vino a la comida del domingo, como siempre. Entró a mi cocina con un vestido nuevo y caro, su cabello pintado de rubio perfectamente arreglado, y una sonrisa tan brillante y falsa como la bisutería de fantasía. «Doña Soledad, qué guapa se ve», me dijo, dándome un abrazo que se sintió frío y fingido. «Me encanta cómo arregló la mesa, qué bonitas flores». Le devolví el abrazo y sentí el perfume caro que se le pegaba a la piel, el mismo olor que le había notado en las camisas a Arturo últimamente. «Gracias, mi niña. Javier no debe tardar. ¿Quieres un vasito de agua de Xark y Visco mientras lo esperamos?» «Ay, sí, por favor». Se sentó en uno de los bancos de la cocina, cruzando las piernas con elegancia. De hecho, quería ver si podíamos platicar un ratito, así, de mujer a mujer. Mis manos no temblaron mientras le servía el agua, pero el corazón se me aceleró. «Claro que sí. ¿Qué tienes en mente?» Valeria le dio un sorbo a su vaso y se inclinó hacia mí, como si me fuera a contar un secreto. «Es que ando preocupada por usted, doña Soledad. Por usted y por don Arturo». La descarada. Casi se me salió el aire de la sorpresa. Ella, la que estaba destruyendo mi matrimonio, fingiendo que le preocupaba. «Ah, sí. ¿Y por qué andas preocupada?» «Pues es que los he visto muy distantes últimamente. En las reuniones de la familia se siente como una tensión». Puso su mano con las uñas recién pintadas sobre la mía, en un gesto de falsa compasión. «El matrimonio es bien difícil después de tantos años. A veces la llamita nomás se apaga». Asentí con la cabeza, despacio, como si estuviera pensando en sus palabras. «¿Sabes qué? A lo mejor tienes razón. Hemos andado pasando por un momento difícil». A Valeria se le iluminaron los ojos de gusto, aunque trató de esconderlo con una cara de preocupación. «¿No han pensado en ir a terapia? O a lo mejor ya es tiempo de pensar en qué los haría más felices a los dos, a la larga». «¿Tú crees que deberíamos divorciarnos?», le pregunté, con la voz más neutral que pude. «No, yo no digo eso». Se echó para atrás rápido, pero pude ver la emoción que se le salía por los ojos. «Solo pienso que la vida es muy corta para quedarse en un matrimonio donde uno no es feliz. Usted se merece ser feliz, doña Soledad. Se merece a alguien que la valore de verdad». La ironía de sus palabras era para ahogarse. «Qué amable de tu parte decir eso». «Es que yo quiero mucho a esta familia», continuó, con una voz que sonaba a mentira bien ensayada. «Javier querría que sus papás fueran felices, aunque eso signifique que se separen. Y la verdad, usted todavía es una mujer muy guapa. Estoy segura de que habría muchos hombres encantados de tener a alguien como usted». Le sonreí y asentí, actuando mi papel de la viejita ingenua, que se deja guiar por los consejos de su buena nuera. Por dentro, estaba guardando cada palabra, cada gesto, cada manipulación bien calculada. Cuando Javier llegó, todo cambió al instante. Valeria se convirtió en la esposa perfecta, colgándose de cada palabra de mi hijo, tocándole el brazo a cada rato, riéndose de sus chistes con demasiadas ganas. Pero me di cuenta de cómo sus ojos se iban hacia la puerta cada 2 por 3, esperando a que el coche de Arturo se estacionara en la entrada. Arturo entró al comedor 20 minutos tarde, diciendo que se había quedado atorado con un cliente en el taller. Las mejillas de Valeria se pusieron coloradas cuando él me dio un beso en la mejilla para saludarme, y vi cómo sus miradas se encontraron por un segundo de más por encima de la mesa. «Perdón por la tardanza», dijo Arturo, sentándose en su lugar de siempre. «Una crisis con la camioneta de los Ramírez». «No te preocupes», le contestó Javier. «Estábamos platicando de las vacaciones que Valeria y yo estamos planeando para el otro mes». «Ah, sí, es cierto», dijo Arturo, de repente muy interesado. «¿Y a dónde piensan ir?» «Todavía no decidimos bien», dijo Valeria, con la voz más melosa de lo normal.
A lo mejor a un lugar con playa, como Zihuatanejo. Un lugar para escaparnos de todo. La manera en que miró a Arturo cuando dijo, ¿escaparnos?, me revolvió el estómago. Pero seguí cortando la carne de mi plato con las manos firmes, con una cara tranquila. Qué bueno, dije. Ustedes los jóvenes trabajan mucho, se merecen un descanso. Después de la cena, mientras Javier y yo recogíamos los platos, Valeria y Arturo se quedaron en la mesa, hablando bajito. Me esforcé por oír pedacitos de su plática. No podemos seguir así. Era la voz de Valeria, apurada, suplicante. Ya falta poco. La respuesta de Arturo, tratando de calmarla. ¿Y si sospecha algo? Valeria otra vez preocupada. Ella no sabe nada. Arturo con desprecio. Se equivocaban. Yo sabía todo. Pero seguí metiendo los platos al fregadero, canturreando bajito, como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. La semana siguiente, tomé una decisión. Hice una cita con una abogada. No con el licenciado Portillo, el abogado de la familia que Arturo y yo habíamos usado por años, sino con una mujer de la que me habían hablado muy bien, una tal licenciada Laura Cisneros, que se especializaba en divorcios difíciles. Su oficina estaba en Tampico, sobre la avenida Hidalgo, lejos de nuestra rutina en Madero, para asegurar que nadie conocido me viera y le fuera con el chisme a Arturo. La licenciada Cisneros era más joven que yo. Tendría unos 40 y tantos años, con unos ojos oscuros, muy vivos, y un aire de saber lo que hacía que de inmediato me dio confianza. Señora Fuentes, me dijo después de que le conté toda la historia. Tengo que preguntarle por qué no ha enfrentado a su esposo directamente sobre esto. Junté mis manos sobre mi regazo, pensando bien mis palabras. Porque quiero saber exactamente en qué terreno estoy parada antes de dar cualquier paso. Licenciada. Esta casa, nuestros ahorros, el legado de nuestra familia. Necesito saber. ¿Qué me corresponde? La abogada asintió como si le gustara mi respuesta. Muy inteligente de su parte. Empecemos por lo básico. ¿A nombre de quién están sus propiedades? Durante la siguiente hora, revisamos todo. La casa, que compramos hacía casi 40 años con dinero de una herencia de mis papás. Las cuentas de ahorro que juntamos con mucho esfuerzo durante décadas. El taller mecánico que Arturo heredó de su padre. Y lo más importante, un fideicomiso que mi abuelo había dejado, que incluía la casa y otras propiedades. Esto es interesante, dijo la licenciada Cisneros, viendo con atención los papeles del fideicomiso que le había llevado. Su abuelo fue un hombre muy prevenido. Este fideicomiso tiene unas cláusulas muy especiales sobre la herencia y el divorcio. ¿Qué tipo de cláusulas?, le pregunté. Bueno, para empezar, la casa nunca puede venderse o pasarse a alguien que no sea de su línea de sangre directa. Aunque usted se divorcie, su esposo no tendría ningún derecho sobre ella. Y hay una cláusula aquí sobre infidelidad, que es bastante rara para los fideicomisos de esa época. Sentí que el corazón me daba un brinco. ¿Qué dice? La licenciada se acomodó los lentes y leyó el documento. En caso de que un matrimonio se disuelva por causa de adulterio, la parte inocente conservará todos los derechos sobre las propiedades del fideicomiso, y la parte culpable renunciará a cualquier reclamo sobre los bienes que vengan o estén conectados a dicho fideicomiso. Me recargué en la silla, sintiendo por primera vez en semanas una pequeña luz de esperanza. Entonces, si puedo probar que Arturo me fue infiel, usted se quedaría no solo con la casa, sino con varias otras propiedades e inversiones que están ligadas al fideicomiso. Propiedades sobre las que su esposo seguramente cree que tiene derecho. Y él no sabe de estas cláusulas. La licenciada negó con la cabeza. Por lo que me cuenta, parece que él está actuando pensando que a usted le tocaría la mitad de todo, como en un divorcio normal. No tiene ni idea de las protecciones que le dejó su abuelo. Salí de la oficina de la licenciada Cisneros, sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. Arturo y Valeria se creían muy listos, como si estuvieran jugando una partida de ajedrez, pero ni siquiera conocían todas las piezas del tablero. Esa noche, observé a Arturo, mientras se esforzaba por actuar como el esposo bueno de siempre.
Me alabó la cena con un entusiasmo que se le notaba falso. Me preguntó por mi día con un interés fingido, y me dio un beso en la frente de buenas noches con unos labios que habían estado besando a otra mujer. Pero yo ya le veía las costuras a su actuación. La culpa se lo estaba comiendo por dentro, aunque su orgullo le hiciera creer que se estaba saliendo con la suya. Arturo, le dije mientras nos preparábamos para dormir. He estado pensando en lo que dijo Valeria el otro día, sobre nuestro matrimonio. Se puso tieso, dándome la espalda mientras colgaba su camisa en el ropero. ¿Qué cosa? Pues que a lo mejor tiene razón. A lo mejor deberíamos pensar en nuestras opciones. Se dio la vuelta para mirarme y vi un brillo en sus ojos. Era alivio, emoción. ¿Estás diciendo que te quieres divorciar? Me encogí de hombros, como si la idea no me partiera el corazón en dos. Estoy diciendo que a lo mejor ya es tiempo de que los dos busquemos nuestra felicidad, donde sea que esté. Arturo asintió despacio, tratando de poner cara de tristeza mientras a todas luces se aguantaba una sonrisa. Si eso es lo que quieres, Soledad, yo solo quiero que seas feliz. Mentiroso. Pero le devolví la sonrisa, siguiendo mi papel en este teatro horrible. Yo quiero que los dos seamos felices. Mientras me acostaba esa noche, escuchando la respiración tranquila de Arturo a mi lado, pensé en la sonrisa de Victoria de Valeria, en el vestido caro y el perfume que ahora usaba para las comidas familiares, en la forma en que le tocaba el hombro a mi hijo mientras planeaba escaparse con su padre. Se creían tan listos, creían que ya habían ganado, no tenían ni idea de que el juego apenas estaba empezando. Las oficinas del despacho jurídico Garza y Cantú estaban en el último piso de un edificio de vidrio muy moderno, de esos que hay por la avenida Faja de Oro en Tampico. Todo era de mármol y maderas finas, un lugar hecho para que te sintieras chiquito. Me senté en un sillón en la recepción, con las manos quietas, sobre mi regazo, mientras Arturo caminaba de un lado a otro junto a los ventanales, viendo su celular a cada rato. Había estado de un humor de los 1000 diablos toda la mañana. Me gritó en el desayuno y andaba diciendo entre dientes que ya quería que todo esto se acabara de una vez. Valeria había insistido en venir, con el pretexto de que quería apoyar a Javier en este momento tan difícil para la familia. Ahora estaba sentada junto a mi hijo, con la mano puesta sobre la pierna de él, como si fuera de su propiedad, mientras le susurraba cosas al oído para calmarlo. Javier se veía muy mal, con la cara pálida y los ojos tristes. Él todavía creía que este divorcio era algo que los dos habíamos decidido. Un final triste, pero en buenos términos, para un matrimonio que ya no daba para más. Si tan solo supiera la verdad. Señora Fuentes, señor Fuentes. Un hombre alto, de pelo canoso y con zipezinonenzani, un traje muy caro, se nos acercó. Soy el licenciado Horacio Garza. Gracias por venir hoy. Arturo había escogido a este abogado él mismo, diciendo que era el mejor de toda la zona conurbada. Lo que no me dijo fue que el tal Garza era también un viejo amigo suyo del club campestre, un detallito que yo había descubierto investigando un poco por mi cuenta. Nos pasaron a una sala de juntas con una mesa enorme y unas sillas de piel que rechinaban. El licenciado Garza se sentó en la cabecera, poniendo unos papeles sobre la mesa con un aire de mucha práctica. Arturo se sentó a su derecha y yo tomé la silla que quedaba justo enfrente de ellos. Javier y Valeria se sentaron en la otra punta de la mesa, lo suficientemente cerca para oír, pero como si no fueran parte del asunto principal. Antes de empezar, dijo el licenciado Garza, con esa voz suave de los que están acostumbrados a mandar, quiero asegurarme de que todos entiendan que esto es un acuerdo amistoso. Las dos partes han dicho que quieren llevar este asunto con respeto y justicia. Yo asentí con la cabeza, muy modosita. Claro que sí. Es lo que los dos queremos. Arturo me echó una mirada rápida, seguro sorprendido de que yo estuviera tan cooperadora. Se había esperado que yo le hiciera un drama, que le discutiera, que llorara, pero en vez de eso, me había portado de lo más razonable desde que acepté el divorcio, y eso era algo que claramente lo tenía desconcertado. Excelente, siguió el licenciado. Ahora vamos a revisar el acuerdo que proponemos. Deslizó una carpeta gruesa por la mesa hacia mí. Como verá, hemos tratado de dividir los bienes de manera justa, tomando en cuenta los años de matrimonio y lo que cada quien aportó. Abrí la carpeta y empecé a leer, con la cara seria, aunque por dentro me hervía.
la sangre con cada palabra que leía. Según lo que proponía el licenciado Garza, a mí me tocaría el departamentito que habíamos comprado en la colonia petrolera como inversión hacía unos 15 años, junto con la mitad de nuestra cuenta de ahorros y una pensión mensual bastante modesta. Arturo se quedaría con la casa familiar, el taller mecánico, la casita de la playa en Miramar y casi todas las inversiones. Esto se ve bastante disparejo, dije en voz baja, sin levantar la vista de los papeles. El licenciado Garza se aclaró la garganta. Entiendo su preocupación, señora Fuentes, pero tenemos que ver la realidad de la situación. Su esposo ha sido el que ha traído el dinero a casa durante el matrimonio, y el taller necesita seguir funcionando bajo su dirección. La casa tiene gastos de mantenimiento muy altos, que serían difíciles de cubrir para usted con menos ingresos. En otras palabras, me creían demasiado vieja, demasiado dependiente, demasiado ingenua para pelear por lo que era mío por derecho. Además, continuó el licenciado, con un tonito que ya sonaba a burla, hay unas complicaciones con la casa, específicamente. Parece que puede haber unas irregularidades en la escritura original y en los papeles del fideicomiso. Hasta que esos asuntos se arreglen, sería más prudente dejar la propiedad a nombre del señor Fuentes para evitar cualquier problema legal. Casi me suelto a reír del descaro. ¿Estaban tratando de robarme la casa de mi familia con pretextos legales? Inventados. Podía ver a Valeria enderezándose en su silla, seguro ya haciendo cuentas de en cuánto tiempo podría empezar a redecorar la recámara principal. Ya veo, dije sin alzar la voz. ¿Y esas irregularidades, cuándo cree que se arreglen? El licenciado movió la mano como si le restara importancia. Esas cosas pueden tardar años en arreglarse. Traspasos de propiedad de generación en generación, cambios en el fideicomiso. Es bastante complicado. La verdad, es mejor para todos si mantenemos las cosas simples. Soledad. Se inclinó Arturo hacia mí, usando ese tono paciente que usaba por años para explicarme cosas del negocio que según él yo no entendía. Sé que esto no es fácil, pero el licenciado Garza sabe lo que hace. De esta manera no te vas a tener que preocupar de pagar el predial, del mantenimiento, de todos esos dolores de cabeza. El departamento va a ser perfecto para ti, mucho más fácil de manejar. Fácil de manejar, como si yo fuera una niña chiquita que necesitaba que la cuidaran de las responsabilidades de los adultos. Miré a cada uno en la mesa, al licenciado Garza, con su cara de satisfecho por su trampa legal, a Arturo, tratando de parecer comprensivo mientras apenas se aguantaba las ganas de celebrar que se iba a quedar con todo, a Valeria, con los ojos brillándole de triunfo, ya viéndose como la dueña de la casa de mi familia, y a Javier, mi pobre hijo, que se veía incómodo pero confiaba en que sus padres estaban haciendo las cosas bien. Bueno, dije, cerrando la carpeta con un ruidito suave. Supongo que ya lo tienen todo pensado. El licenciado Garza sonrió, seguro pensando que la victoria era suya. Hemos tratado de cubrir todos los detalles. Sí, por supuesto. Si quiere que su propio abogado revise los papeles, está en todo su derecho. Pero creo que verá que todo es bastante normal para un caso como este. Un caso como este. Una esposa fiel de 40 años a la que botan a la basura para que su esposo pueda jugar a la casita con la esposa de su hijo. No va a ser necesario, dije, tomando la pluma que el licenciado me ofrecía. ¿Dónde firmo? La sala se quedó en un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Hasta Valeria, que siempre tenía algo que decir, se quedó con la boca abierta, sorprendida de que me rindiera tan fácil. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Javier, con la voz llena de duda. A lo mejor deberías tomarte unos días para pensarlo bien. Me di la vuelta para ver a mi hijo, a este buen hombre que todavía creía en la justicia y en la palabra, porque así lo había criado yo, y le sonreí. Mi Javi, a veces en la vida uno tiene que saber cuándo pelear y cuándo aceptar las cosas como son. Tu papá y yo tuvimos nuestros buenos años, pero ya es tiempo de que cada quien empiece un nuevo capítulo. Arturo ahora me miraba con el ceño fruncido, claramente confundido por mi rendición tan rápida. Él se había preparado para una pelea.
Seguro que hasta tenía ensayados los argumentos y las justificaciones de por qué se merecía quedarse con todo. El que yo estuviera tan tranquila lo estaba poniendo nervioso. La firma va aquí, dijo el licenciado Garza, señalándome una línea al final de la última hoja. Y aquí, y ponga sus iniciales aquí. Firmé mi nombre con un trazo firme, cada letra bien hecha. Soledad Martínez de Fuentes, la misma firma que había puesto en nuestra acta de matrimonio hacía 40 años, cuando yo creía que nuestro amor sería para siempre. «Listo», dije, dejando la pluma sobre la mesa y mirando directamente a Arturo. «Espero que esto te dé todo lo que andas buscando». Algo pasó por sus ojos en ese momento. A lo mejor fue culpa, o un darse cuenta tarde de todo lo que estaba destruyendo. Pero fue solo un instante, y rápido lo cambió por esa cara de satisfacción de un hombre que cree que se salió con la suya, traicionando a su esposa. Valeria apenas podía aguantarse la alegría. Se acercó y le apretó la mano a Javier, con la voz entrecortada de la emoción. «Estoy tan orgullosa de ustedes, de cómo están manejando esto con tanta madurez. Se necesita ser muy fuerte para poner a la familia primero». Familia primero. La mujer que se estaba acostando con su suegro me estaba dando lecciones de poner a la familia primero. «Gracias, mi niña», le dije con una calidez que no sentía. «Que lo digas tú significa mucho». Mientras nos preparábamos para salir, el licenciado Garza recogió los papeles, firmados con una sonrisa de satisfacción. «Voy a presentar esto en el juzgado mañana mismo. El divorcio debería quedar finalizado en unos 60 días. 60 días para que Arturo fuera libre de casarse con la esposa de su hijo. 60 días para que Valeria creyera que iba a vivir en la casa de mi familia. 60 días para que se dieran cuenta de que hay juegos que tienen reglas que los jugadores ni siquiera saben que existen». Afuera del edificio, Javier me dio un abrazo fuerte, con los ojos aguados. «Mamá, ¿estás bien? Te ves tan tranquila con todo esto». Le di unas palmaditas en la mejilla. Este muchacho que se parecía tanto a su padre de joven, cuando Arturo todavía tenía alma. «Estoy bien, mi Javi. Todo va a salir exactamente como tiene que salir». Valeria se apareció a nuestro lado, pasando sus brazos por la cintura de Javier con un aire de dueña bien ensayado. «Tu mamá es increíblemente fuerte, mi amor. Va a ser mucho más feliz ahora». «Estoy segura de que sí», le contesté, encontrando su mirada de triunfo con una sonrisa serena. «Estoy segura de que todos lo seremos». Mientras se alejaban, pude oír la plática emocionada de Valeria sobre ayudarme a empacar, sobre encontrarme un lugarcito bonito para gente jubilada, donde pudiera hacer amigas de mi edad, sobre lo mucho más simple que sería la vida para todos ahora. Me quedé ahí parada, bajo la sombra del edificio, viendo a mi esposo y a mi nuera celebrar su victoria, y sentí una satisfacción profunda y fría instalarse en mi pecho. Creían que habían ganado. Creían que habían sido más listos que la viejita ingenua que se había pasado 40 años cuidando de todos. No tenían ni la más remota idea de que en exactamente 60 días, cuando el divorcio fuera oficial y trataran de reclamar sus premios, iban a descubrir que algunas propiedades no son de los esposos ni de las esposas, sino de líneas de sangre que vienen de muchas generaciones atrás. Caminé hacia mi coche con paso firme, ya pensando en la llamada que tenía que hacerle a la licenciada Laura Cisneros. Había cosas que preparar, papeles, que juntar y unas cuantas jugadas más que hacer en esta partida de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que estaban perdiendo. El verdadero espectáculo apenas iba a comenzar. 2 semanas después de haber firmado esos papeles de divorcio, estaba yo en mi jardín, podando mis rosales, cuando oí el ruido de las llantas en la grava del camino de entrada. Era el coche de Javier, pero algo no estaba bien. En lugar de bajarse y saludarme con el gusto de siempre, se quedó un buen rato sentado al volante, con las manos apretadas en el manubrio como si de eso dependiera su vida. Cuando por fin salió del coche, vi que mi hijo estaba deshecho. Él, que siempre andaba tan bien arreglado, traía la camisa arrugada y el pelo todo revuelto. Pero fueron sus ojos los que me partieron el corazón. Tenían esa mirada vacía, perdida, de alguien a quien se le acaba de derrumbar el mundo. «Javier», solté las tijeras de podar y corrí hacia él. «Mi Javi, ¿qué pasa?» Me miró por un segundo,
abriendo y cerrando la boca como si no le salieran las palabras. Luego su cara se descompuso y se dejó caer en los escalones de la entrada, como un títere al que le hubieran cortado los hilos. «Me ha estado mintiendo», susurró, con la voz rasposa por el dolor. «Todo este tiempo me ha estado mintiendo». Me senté a su lado, sin atreverme a decir nada. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Otra parte quería preguntarle por los detalles, tener por fin la confirmación de lo que yo ya sabía desde hacía semanas. En vez de eso, me quedé callada, esperando, dándole su tiempo para que encontrara el camino hacia su verdad. Encontré unos mensajes de texto, continuó, sin dejar de ver sus manos. Cientos de mensajes, entre Valeria y mi papá, han estado planeando todo esto por meses. Me dolía el alma por él, pero me obligué a mantener la voz calmada. ¿Planeando qué exactamente, Javier? Soltó una risa amarga, una risa que no se parecía en nada a la de mi hijo de siempre. El divorcio, la aventura. Se creían tan listos, esperando hasta después de que usted firmara los papeles para irse juntos. Valeria se estaba burlando con alguien de lo fácil que fue engañarnos a los dos. Las palabras me caían como golpes, aunque yo ya supiera la verdad. Oírlo de boca de Javier lo hacía todo más real, más doloroso que todas mis sospechas. ¿Cómo te enteraste?, le pregunté en voz baja. Lorena me llamó. Su voz sonaba llena de culpa y de pena. Dijo que ya no podía seguir viendo cómo nos hacían esto. Me dijo dónde buscar, qué buscar. Al principio pensé que estaba loca, pero luego revisé el teléfono de Valeria mientras se estaba bañando y... le cortó la voz, incapaz de seguir. Podía imaginarme perfectamente lo que decían esos mensajes. La emoción, los planes, la risa cruel a costa de las personas a las que estaban traicionando. Lorena ha estado tratando de advertir a la gente por semanas, siguió Javier. Dijo que trató de hablar con... Valeria, le rogó que parara, pero Valeria nomás se rió. Le dijo que había trabajado muy duro para meterse en nuestra familia, en nuestro dinero como para echarse para atrás ahora. Dinero. Claro, todo se trataba del dinero. No de amor, no de un cariño de verdad, solo de un cálculo frío sobre propiedades y herencias. ¿Dónde está Valeria ahora?, le pregunté. La enfrenté esta mañana, le enseñé los mensajes que encontré. Javier se talló los ojos con el dorso de la mano. Ni siquiera trató de negarlo. Nomás se encogió de hombros y me dijo que yo era un ingenuo si de verdad pensaba que... Me había querido. Dijo que mi papá podía darle cosas que yo nunca podría. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Echar por la borda años de matrimonio, burlarse del amor de un buen hombre que no había hecho más que quererla. Era algo que no me cabía en la cabeza. La corrí, dijo Javier, con la voz más fuerte. Le dije que tenía 1 hora para juntar sus cosas y largarse de nuestra casa. Se rió de mí, mamá. Dijo que no importaba, porque muy pronto iba a estar viviendo en un lugar mucho más bonito de todas maneras. Un lugar mucho más bonito. La casa de mi familia, la que ella creía que pronto sería suya. Lo siento mucho, mi Javi, le dije, por fin atreviéndome a ponerle una mano en el hombro. No te merecías nada de esto. Javier me miró entonces, con los ojos brillándole por las lágrimas que no quería soltar. ¿Y usted cómo está tan tranquila con esto? Mi papá la traicionó también. Tiró 40 años de matrimonio a la basura por ella. Estudié la cara de mi hijo, de este hombre que yo había criado para que creyera en la bondad y en la lealtad, y tomé una decisión. Se merecía saber que no estaba solo en esto, que alguien más estaba peleando por lo que era. Justo. Javier, hay algo que necesito decirte sobre el divorcio, sobre lo que de verdad pasó en esa oficina de abogados. Durante la siguiente hora, le conté todo, sobre la advertencia de Lorena, sobre mis semanas de observar en silencio, sobre la licenciada Laura Cisneros y las cláusulas de la fideicomiso de las que Arturo y Valeria no sabían nada. Javier escuchó callado, con la cara de no poder creerlo, mientras yo le explicaba cómo había actuado a propósito el papel de la esposa ingenua y derrotada, mientras por otro lado juntaba pruebas y preparaba mi verdadero contraataque. Usted sabía, susurró cuando terminé.
Todo este tiempo usted sabía lo que estaban haciendo. Lo sabía, le confirmé. Y los dejé pensar que habían ganado. Porque a veces, la mejor estrategia es dejar que tus enemigos te enseñen exactamente quiénes son, antes de que tú hagas tu jugada. Javier me miró, como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Mamá, no tenía ni idea de que fueras tan astuta. Le sonreí, pero con una tristeza que me pesaba en el corazón. 40 años de matrimonio te enseñan muchas cosas sobre la gente, mi Javi, incluyendo cuándo hay que pelear y cuándo hay que esperar el momento preciso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, cuando mi papá se entere de lo del fideicomiso? Eso ya dependerá de él y de Valeria, le contesté. Me levanté, sacudiéndome la tierra de la ropa de jardinería. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Javier se levantó también y por primera vez desde que había llegado, lo vi más derecho, más como él mismo. ¿Y nosotros qué? Quiero decir, sé que Valeria es mi esposa, o era mi esposa, pero no puedo hacer como si nada de esto hubiera pasado. Tú no tienes que hacer de cuenta. Nada, le aseguré. Tú eres la parte inocente en todo este enredo. Tienes todo el derecho de protegerte. Como si la hubiéramos invocado con la plática, otro coche se estacionó en la entrada. Esta vez era Lorena, con la cara llena de angustia mientras corría hacia nosotros. Javier, lo siento. Tanto, dijo con la voz ahogada por la emoción. Sé que todo esto es mi culpa. Si no te hubiera dicho que buscaras... Me salvaste, la interrumpió Javier con la voz firme. Si no me hubieras advertido, me habría pasado meses, o a lo mejor años, casado con alguien que me estaba usando. Me salvaste de desperdiciar mi vida en una mentira. Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. Debí haber dicho algo mucho antes. Debí haberte protegido mejor. Los observé a los dos, y me di cuenta de cómo la pena sincera de Lorena era tan diferente a la manipulación calculadora de Valeria, donde Valeria era pura falsedad y agendas escondidas. Lorena era toda calidez y honestidad. Incluso sintiéndose culpable y con dolor, estaba pensando en cómo se sentía Javier. Lorena, le dije con suavidad, hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Escogiste la lealtad y la honestidad en lugar de la conveniencia de la familia. Para eso se necesita tener mucho valor. Me miró con una gratitud que la sorprendió a ella misma. Tenía tanto miedo de que me odiaran por meter todo este problema en su familia. Mi niña, tú no metiste ningún problema en nuestra familia. Tú nomás sacaste a la luz lo que ya estaba aquí, pudriéndose en la oscuridad. Ahora podemos enfrentarlo, a la luz del día. Javier se acercó un poco más a Lorena, su mano como que quería tocarle el hombro para consolarla, pero sin atreverse. Lorena, necesito que sepas lo agradecido que estoy. No solo por advertirme, sino por ser sincera cuando hubiera sido mucho más fácil quedarte callada. La mirada que se cruzaron en ese momento estaba cargada de algo nuevo, algo que apenas empezaba a nacer. No era amor, no todavía, pero era el reconocer que compartían los mismos valores, que tenían heridas parecidas. La posibilidad luce el verdadero carácter de cada uno. Javier era más fuerte de lo que yo creía, capaz de enfrentar verdades duras y tomar decisiones difíciles. Lorena estaba demostrando ser todo lo contrario a su hermana, leal, honesta, sin egoísmo. Y yo había vuelto a encontrar mi propia fuerza, mi capacidad de que algo bueno pudiera crecer de entre las cenizas de esta traición. Mejor ya me voy, dijo Lorena de repente, como si se diera cuenta de que se estaba metiendo en una crisis familiar. Ustedes necesitan tiempo para digerir todo esto. De hecho, dijo Javier rápido, ¿te gustaría quedarte a cenar? Mi mamá hace la mejor carne a la tan pequeña de todo Tamaulipas, y creo que a los tres nos vendría bien una plática normal ahorita. Lorena me miró, como pidiéndome permiso, y yo asentí con una sonrisa. Me encantaría que te quedaras. Ya tiene mucho tiempo que no tenemos una plática sincera, en esta mesa. Mientras los tres caminábamos hacia la casa, sentí que algo cambiaba en el aire a nuestro alrededor. La nube de mentiras que había estado flotando sobre nuestra familia
por fin empezaba a disiparse. La traición de Valeria había sido un golpe terrible, pero también había sacado a la para planear, para esperar y para pelear por lo que de verdad importa. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de mi cocina, compartiendo historias y hasta algunas risas, observé a Javier y a Lorena juntos. Había algo en su conexión que sanaba, un reconocimiento de que a los dos los había traicionado a alguien a quien querían, pero que esa traición no tenía por qué definirlos. ¿Sabes?, dijo Lorena en voz baja mientras recogíamos los platos. Valeria siempre me decía que yo era muy blanda, muy confiada. Decía que la gente buena siempre sale perdiendo. Javier dejó lo que estaba haciendo mirándola fijamente. Yo antes pensaba que con ser decente era suficiente, que si tratabas bien a la gente y confiabas en ellos, ellos iban a hacer lo mismo contigo. ¿Y ahora?, le pregunté, curiosa de ver cómo esta experiencia cambiaría a mi hijo. Javier miró a Lorena y luego a mí. Ahora pienso que ser decente sigue siendo lo correcto, pero eso no significa que tengas que ser un ingenuo. Puedes ser buena gente y aún así cuidarte. Puedes confiar, pero solo en la gente que te demuestra que se lo merece. Cuando la noche terminó y Lorena se preparaba para irse, Javier la acompañó hasta su coche. A través de la ventana de la cocina los vi parados en la entrada, hablando en voz baja. Se veían serios pero tranquilos. Cuando él regresó a la casa tenía una expresión diferente. «Es una mujer extraordinaria», dijo, así nomás. «Sí, lo es», le contesté. «Muy diferente a su hermana». Javier asintió, pensativo. «Sigo pensando en lo que dijo usted antes, sobre dejar que la gente revele quién es en realidad. Valeria me enseñó exactamente quién era, pero yo estaba demasiado ciego para verlo. Pero Lorena, ella también me ha estado mostrando quién es. Y casi no me doy cuenta por estar tan enfocado en la persona equivocada. El corazón sana, Javier. Y cuando sana, muchas veces ve las cosas con más claridad que antes. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la casa que muy pronto volvería a ser legalmente solo mía, pensé en las vueltas extrañas que da la vida. La traición de Valeria había sido un golpe devastador, pero también había abierto la puerta a la verdad, a una conexión sincera, a nuevos comienzos basados en la honestidad y no en el engaño. Al tratar de destruir a nuestra familia, Valeria en realidad había revelado su verdadera fuerza. Había quitado de en medio todas las apariencias y las lealtades falsas, dejando solo lo que era real y valía la pena salvar. Mañana le llamaría a la licenciada Laura Cisneros y empezaría la última fase de mi plan. Pero esta noche sentía algo que no había sentido en meses. Sentía esperanza. Las llamada que estaba esperando llegó un martes por la mañana, exactamente 63 días después de que firmé aquellos papeles en la oficina del licenciado Garza. Estaba yo tomándome mi cafecito en el patio, viendo cómo el sol salía y pintaba el cielo de colores anaranjados y rosas, cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Arturo, y por primera vez en muchos meses sentí una risa que me nacía de adentro mientras contestaba. «Bueno, Arturo, buenos días». «¿Qué demonios hiciste, Soledad?». Su voz sonaba ronca, llena de pánico y de coraje, ya sin rastro de la amabilidad fingida. Me tomé un sorbo de café, despacito, antes de contestarle. «Buenos días a ti también. Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. El clima está precioso hoy, ¿verdad?». «No te hagas la chistosa conmigo, Soledad. Me acaba de llamar mi abogado hace una hora. Dice que hay un problema con la casa. Una estupidez de un fideicomiso que nadie había mencionado antes». «Ah, eso». Mantuve la voz ligera, como si estuviera platicando de cualquier cosa. «Sí, me imagino que ha de haber sido toda una sorpresa». El silencio del otro lado de la línea se alargó tanto que pensé que ya me había colgado. Luego su voz regresó, más baja y con un filo que cortaba. «Tú sabías. Sabías de este fideicomiso todo el tiempo, ¿verdad?». «Claro que sabía. Es el fideicomiso de mi familia, Arturo. Mi abuelo lo dejó arreglado para proteger nuestras propiedades de exactamente este tipo de situaciones». «¿Este tipo de situaciones?». Su voz se quebró de la indignación. «Nos estamos divorciando».
Eso es normal, Soledad. La gente se divorcia todos los días. Me levanté y caminé hasta la orilla del patio, mirando el jardín que mi abuela había plantado, que mi mamá había cuidado y que yo había mantenido con tanto amor por 40 años. Tienes razón. La gente se divorcia todos los días, pero lo que no es normal es que lo hagan por andar de adúlteros con su propia nuera, mientras planean robarle la casa familiar a su esposa. El jalón de aire que dio al otro lado me dijo que no. Se esperaba que lo enfrentara tan directamente. Por semanas, yo había sido la esposa confundida y dolida. Ahora estaba oyendo a la mujer que había estado planeando su caída, mientras él se felicitaba por lo listo que era. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó por fin. Desde hace suficiente tiempo, le contesté. Suficiente para documentarlo todo. Suficiente para proteger lo que de verdad importa. Suficiente para ver cómo tú y Valeria planeaban su nidito de amor en la casa de mi familia. Nuestra casa, me corrigió por puro instinto, pero ya no había fuerza en su voz. No, Arturo, nunca fue, nunca. Nuestra casa. La escritura siempre ha estado en el fideicomiso. A ti se te permitía vivir aquí por ser mi esposo, pero nunca fuiste dueño ni de un solo ladrillo. Y ahora que decidiste terminar nuestro matrimonio por causa de adulterio, has perdido todo derecho a seguir viviendo aquí. Otro silencio. Largo. Luego, con una voz que sonaba a un hombre viendo cómo su mundo se le venía abajo, preguntó: ¿Y a dónde se supone que me vaya? La pregunta era tan patética que casi me dio lástima. Casi. Me imagino que tú y Valeria encontrarán la manera. Los dos son tan listos después de todo. Soledad, por favor. ¿No podemos arreglar algo? Sé que cometí errores. ¿Errores? Lo corté, mi voz sonando filosa por primera vez. Errores es olvidarse de comprar la leche o que se te pase un aniversario. Lo que tú hiciste fue una traición, planeada, de todo lo que construimos juntos. Lo que hiciste fue seducir a la esposa de nuestro hijo y planear robarme mi herencia. Esos no son errores, Arturo. En eso es en lo que decidiste convertirte. Escuché la voz de una mujer en el fondo, chillona y exigente. Valeria, sin duda, queriendo saber qué estaba pasando con sus planes tan bien hechos. Me tengo que ir, dijo Arturo con la voz derrotada. Pero esto no se ha acabado. Sí, ya se acabó, le respondí con calma. Se acabó desde hace mucho tiempo, no más que tú no te habías dado cuenta. Después de colgar, me senté otra vez y me terminé mi café en una paz que hacía mucho no sentía. El teléfono. Sonó varias veces más. El número de Arturo, luego un número desconocido que seguro era de Valeria, pero no contesté. Ya no tenía nada más que decirles. Una hora después, el coche de Javier se estacionó en la entrada. Se veía serio, pero decidido, mientras subía los escalones del patio, con Lorena a su lado, sosteniendo una carpeta. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin rodeos. «Claro que sí, siéntense». Javier tomó la silla frente a mí mientras Lorena se sentaba a su lado. En las últimas semanas se habían vuelto inseparables, encontrando consuelo y apoyo en la traición que ambos habían sufrido. Lorena me ha estado ayudando a revisar las cosas de Valeria, empezó Javier. Y encontramos unos papeles que creo que necesita ver. Lorena abrió la carpeta y sacó un bonche de documentos. Estos estaban escondidos en una cajita fuerte en el closet de Valeria. Creo que demuestran desde ¿cuándo estaba planeando todo esto? El primer papel era una copia del testamento de mi abuelo, con anotaciones hechas con la letra de Valeria, con notas sobre el valor de las propiedades y las leyes de herencia. El segundo era una lista, muy bien detallada, con fechas de cuándo planeaba seducir a Arturo, cuándo empezarían el divorcio y cuándo esperaban quedarse con la casa. Pero fue el tercer papel el que me heló la sangre. Era una póliza de seguro de vida a mi nombre, que Valeria había sacado 6 meses atrás, poniéndose a ella misma como la beneficiaria. Falsificó su firma, dijo Lorena, en voz baja. Ya hablé con la compañía de seguros. No tienen ningún registro de que usted haya aceptado esa póliza. La cara de Javier estaba pálida de coraje.
No solo estaba planeando robarle mamá, estaba planeando... No pudo terminar la frase. Me quedé viendo la póliza, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana, la mujer que yo había recibido en mi familia, a la que había tratado como una hija, había estado planeando no solo mi ruina económica, sino posiblemente algo mucho peor. Hay más, continuó Lorena, sacando un correo electrónico impreso. Este es de un investigador privado que Valeria contrató para que investigara los bienes de su familia. Ha estado investigando el fideicomiso por meses, tratando de encontrarle algún hueco legal. El reporte del investigador era detallado y me dio escalofríos. No solo explicaba las cláusulas del fideicomiso, sino también mis rutinas diarias, mi historial médico, mis relaciones con los vecinos y amigos. Valeria me había estado estudiando como un animal depredador estudia a su presa. Javier, necesito que lleves estos papeles a la policía, le dije, con la voz firme a pesar del nudo que sentía en el pecho. Solo la póliza de seguro falsificada ya es un delito grave. Ya lo hice, respondió. Le llamé al detective Castillo esta mañana. Ya está abriendo una investigación por robo de identidad y fraude de seguros. Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de asimilar el tamaño de la traición de Valeria. No solo había sido infiel, había estado planeando de manera sistemática destruir a toda nuestra familia. ¿Hay algo más?, dijo Lorena, como si no quisiera decirlo. Algo que a lo mejor debía haber dicho hace semanas. Javier le tomó la mano, dándole ánimos. Dilo. Valeria no es solo manipuladora y ambiciosa, es peligrosa. Esta no es la primera vez que hace algo así. La voz de Lorena era apenas un susurro. Nuestra tía Josefina murió hace 2 años. Un ataque al corazón. De repente nadie se lo esperaba. Valeria la estaba cuidando en ese tiempo, ayudándole con sus medicinas. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una nube de veneno. Javier apretó más fuerte la mano de Lorena. Los doctores dijeron que le podía pasar a cualquiera, continuó Lorena. La tía Josefina tenía problemas del corazón, y a veces esas cosas simplemente pasan. Pero después, Valeria heredó la casa de mi tía y sus ahorros, y se le veía tan contenta, no triste como uno esperaría, sino satisfecha. ¿Le dijiste esto a la policía?, le pregunté. Lorena asintió. El detective Castillo está investigando la muerte de la tía Josefina. También dijo que podrían exhumar el cuerpo si encuentran suficientes pruebas para justificarlo. Nos interrumpió el ruido de un coche que entraba a la propiedad con una prisa innecesaria. A través de los árboles, vi la camioneta de Arturo, seguida por un camioncito de mudanzas. Valeria se bajó del asiento del copiloto como una fiera, su cara perfecta, finalmente rota, mostrando a la depredadora calculadora que llevaba dentro. Esa es mi señal para meterme, dije levantándome. Javier, ¿te importaría que tú y Lorena se encargaran de esto? No creo poder verlos a la cara ahora mismo sin decir algo de lo que me pueda arrepentir. Desde la ventana de mi sala, vi cómo se desarrollaba la confrontación en mi jardín. Valeria le estaba gritando a Javier con la cara descompuesta de rabia mientras señalaba la casa. Arturo estaba parado junto al camión de mudanzas, con los hombros caídos, derrotado. 2 hombres de la mudanza esperaban sin saber qué hacer. La voz de Javier llegó a través del vidrio, calmada, pero sin ceder un centímetro. Tú no eres bienvenida aquí, Valeria, ninguno de los dos. Esta es mi casa, chilló Valeria. Firmamos los papeles, es nuestra. ¿No es así?, dijo Lorena, dando un paso al frente para pararse junto a Javier. Nunca fue tuya y nunca lo será. La mirada que Valeria le echó a su hermana era puro veneno. Tú hiciste esto. Tú los pusiste en mi contra. Nomás estás celosa porque yo encontré la manera de salir de nuestra familia de muertos de hambre, y tú sigues siendo una don nadie. Prefiero ser una don nadie que ser tú, le respondió Lorena en voz baja. Valeria se abalanzó como para pegarle a su hermana, pero Javier se puso en medio, y su sola presencia fue suficiente para detenerla. Por un momento, los 3 se quedaron ahí. Javier y Lorena, unidos en su fuerza y su decencia. Valeria, sola en su rabia y su desesperación. «Lárgate de mi propiedad», dijo Javier,
con una autoridad que nunca antes le había oído. Los dos tienen 5 minutos para subirse a ese camión y desaparecer, o le llamo a la policía. Arturo finalmente habló, con la voz cansada y rota. Vámonos, Valeria. Se acabó. Pero Valeria no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Se giró hacia la casa, con los ojos desorbitados, y me vio en la ventana. «Esto no se ha acabado, vieja», me gritó. «Te crees muy lista, pero yo sé cosas de esta familia. Sé secretos que podrían destruirlos a todos». Abrí la ventana un poco, y mi voz se oyó clara en todo el patio. «Los únicos secretos que se están destruyendo hoy son los tuyos, mi niña. El detective Castillo está muy interesado en tu relación con tu tía Josefina». El color se le fue de la cara a Valeria tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Arturo la agarró, del brazo, jalándola hacia el camión con una prisa repentina. «¡Que nos vamos!», gritó. «¡Nos vamos ahora mismo!». Mientras el camión de mudanza se alejaba, seguido por la camioneta de Arturo, sentí que algo se liberaba en mi pecho. Los extraños que habían invadido mi hogar, que habían planeado robar mi legado y posiblemente algo peor, por fin se habían ido. Javier y Lorena entraron. Los dos se veían agotados emocionalmente, pero victoriosos. «Se acabó», dijo Javier, dejándose caer en mi sillón favorito. De verdad se fueron. «La parte de la casa se acabó», lo corregí suavemente. «Pero Valeria todavía tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. La falsificación, el fraude y posiblemente la muerte de la tía Josefina. La justicia a veces es lenta, pero siempre llega». Lorena se acurrucó en el sofá y de repente se veía más chiquita, más vulnerable que la mujer de casi 30 años que era. Sigo pensando que debería darme lástima por ella. Es mi hermana después de todo. Pero no puedo. Ella escogió este camino, le aseguré. Paso a pasito, decisión por decisión. No le debes tu compasión. Ella tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con ellas. Cuando cayó la noche, los tres nos pusimos a hacer la cena juntos en mi cocina. Se sentía como una celebración, aunque ninguno de nosotros lo dijo en voz alta. Estábamos celebrando que habíamos sobrevivido, que la verdad había ganado, y que los lazos que de verdad importan, los de la gente decente, seguían intactos. Viendo a Javier y a Lorena trabajar uno al lado del otro, picando la verdura, moviéndole a la olla, pude ver algo bonito naciendo entre ellos. No era el amor apurado y ambicioso que Valeria había fingido, sino algo real, algo que se sentía fuerte, construido sobre el respeto y los mismos valores. «¿Saben?», dije mientras nos sentábamos a cenar en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces comimos en silencio y con mentiras. Esta casa ha visto mucha historia. Mi abuela crió a sus 5 hijos aquí. Mi mamá aguantó la crisis del 73 entre estas paredes. Yo crié a Javier aquí y algún día espero que sus hijos jueguen en ese mismo patio». Javier y Lorena se voltearon a ver, y en su mirada había un mundo de cosas, de un futuro que apenas empezaban a imaginar juntos. «Pero esta noche», continué, levantando mi vaso de agua de Jamaica, «celebramos que esta casa se va a quedar en manos de gente que entiende lo que de verdad significa la familia». Mientras brindábamos por los nuevos comienzos, sentí una paz muy honda, la satisfacción de una batalla que se peleó bien y se ganó. Valeria y Arturo habían tratado de destruir todo lo que yo quería, pero al final, lo único que lograron fue enseñarnos lo que era verdaderamente valioso. 6 meses después, me encontraba en mi cocina preparando la cena para celebrar el Año Nuevo. Era la misma cocina donde había aguantado las sonrisas falsas de Valeria y sus planes calculados. Pero hoy, el lugar se sentía completamente diferente. Se sentía lleno de calor, de honestidad, de risas de verdad y de cariño. Javier estaba junto a la estufa, preparando con mucho cuidado unos camarones al mojo de ajo, con la misma concentración que ponía de niño cuando aprendía a amarrarse las agujetas. Lorena estaba sentada en la barra de la cocina, y el anillo de compromiso que Javier le había dado brillaba con la luz de la tarde mientras ella preparaba una ensalada. Habían anunciado que se casaban hacía un mes, y verlos juntos todavía me llenaba el corazón de una alegría callada. «Mamá, ya casi está el arroz», me dijo Javier.
con las mangas de la camisa arremangadas y un mandil para no ensuciarse. «Ya voy», contestó Lorena, bajándose del banco con una agilidad que ya era parte de la casa. En estos últimos meses, se había vuelto una pieza fundamental en el ritmo de nuestro hogar, ayudando con la comida, con el jardín, con las 1000 cositas que hacen que una casa se sienta como un hogar de verdad. El timbre sonó, y fui a abrir la puerta esperando a nuestros compadres, los Sandoval, a quienes había invitado a cenar con nosotros. Pero en lugar de ellos, me encontré al detective Castillo en la entrada. Su cara estaba seria, pero no se veía sombría. «Señora Fuentes, espero no interrumpir su festejo». «Para nada, detective. Pase, por favor. ¿Le ofrezco un café? Tenemos mucha comida si gusta acompañarnos». Me siguió hasta la sala, pero no quiso nada. Solo quería ponerla al día sobre la investigación antes de que terminara el año. Javier y Lorena se asomaron desde la cocina, con la cara tensa, esperando las noticias. «Valeria Herrera ha sido formalmente acusada de fraude de seguros, robo de identidad y asociación delictuosa», empezó el detective. «El fiscal se siente muy seguro de que la van a condenar por todos los cargos». «¿Y lo de mi tía Josefina?», preguntó Lorena en voz baja. La cara del detective se puso más seria. La exhumación reveló que había rastros de una sustancia, un veneno, en el cuerpo de su tía. Las cantidades corresponden a un envenenamiento intencional, no a una sobredosis. Accidental de su medicina para el corazón. Lorena se llevó la mano a la boca. «De verdad la mató. Estamos armando el caso por homicidio calificado. Encontramos las huellas de Valeria en los frascos de las medicinas y descubrimos que había estado buscando en Internet los efectos de ese veneno por semanas antes de que su tía muriera». Sentí un frío que no tenía nada que ver con el norte que estaba entrando. «¿Y qué pasó con Arturo?». «No hay pruebas de que él estuviera metido en la muerte de la señora Josefina, pero sí ha sido acusado como cómplice en los fraudes. Su cooperación con la investigación seguramente le ayudará a que le den una sentencia más corta». Después de que el detective se fue, nos quedamos sentados en la sala, asimilando la noticia. La justicia por fin estaba llegando, pero se sentía como una victoria amarga. La tía Josefina seguía muerta. El matrimonio de Javier estaba destrozado, y 40 años de mi vida se habían construido sobre una base que se deshizo en el momento en que mi esposo escogió la traición en lugar de la lealtad. «¿Estás bien, mamá?», me preguntó Javier al darse cuenta de mi silencio. Me quedé pensando bien en la pregunta. «Estoy aliviada», le dije por fin. «Aliviada de que Valeria ya no le pueda hacer daño a nadie más. Aliviada de que la tía Josefina va a tener justicia. Pero más que nada, estoy aliviada de que nosotros logramos pasar por todo esto sin perder lo que somos, sin perder nuestra decencia». Lorena se acercó y me apretó la mano. Sigo pensando en todo lo que pudo haber pasado. ¿Qué tal si no le hubiera dicho a usted lo de la aventura? ¿Qué tal si usted no hubiera sabido lo del fideicomiso? ¿Qué tal si Valeria se hubiera salido con la suya? «Pero no lo logró», le contestó Javier. «Y todos somos más fuertes ahora por eso». Y tenía razón. Los últimos 6 meses nos habían puesto a prueba de maneras que nunca me imaginé. Pero habíamos salido del otro lado más unidos, más sinceros entre nosotros, y más claros de lo que de verdad importa en la vida. Los Sandoval llegaron un poquito después, seguidos por la licenciada Laura Cisneros y su esposo, a quienes invité después de que descubrí que a ella también le encantaban las plantas y la jardinería. El comedor se llenó de plática y de risas, de ese calorcito de la gente que se quiere de verdad, un calor que no se puede fingir ni comprar con todo el dinero del mundo. Mientras nos sentábamos a cenar, miré las caras de los que estaban reunidos en mi mesa. Amigos de verdad, familia que uno escoge. Gente que se preocupaba por los demás sin esperar nada a cambio. Esto era lo que Valeria nunca había entendido. Que la verdadera riqueza no se mide en el valor de las casas o en las cuentas del banco, sino en la calidad de la gente con la que te rodeas. Antes de empezar a cenar, dije, levantándome y alzando mi copa, quisiera decir algo. La plática se calmó, y todos los ojos se voltearon hacia mí.
Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Perdí un matrimonio que yo creía que iba a durar para siempre. Descubrí que alguien a quien yo quería era capaz de una traición que ni me imaginaba. Me di cuenta de que mi familia estaba siendo atacada desde adentro. Hice una pausa, viendo a cada uno de los que estaban en la mesa. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que nunca creí. Aprendí que mi hijo es un hombre de bien, que escoge el amor en lugar de la venganza. Y aprendí que a veces, los regalos más grandes vienen disfrazados de pérdidas. Miré directamente a Lorena, esta muchacha que había tenido el valor de decir la verdad cuando quedarse callada hubiera sido mucho más fácil. Aprendí que la familia no es solo la de sangre, es la gente que te levanta cuando el mundo te quiere tirar. La gente que escoge la honestidad sobre la conveniencia, la lealtad sobre el interés propio. Javier se levantó y alzó su propia copa. Por mi mamá, que nos enseñó que tener entereza no es solo un dicho, es una forma de vivir. Por Soledad, añadió la licenciada Cisneros, que nos demostró que la paciencia y la planeación le pueden ganar a cualquier enemigo. Por los nuevos comienzos, dijo Lorena en voz baja. Y por las familias que escogemos, tanto como por las familias en las que nacemos. Mientras chocábamos las copas, sentí una sensación de haber cerrado un círculo. No porque la historia se hubiera acabado. Javier y Lorena se iban a casar en la primavera. Seguramente habría nietos después. La vida seguiría su curso, con sus alegrías y sus problemas. Sino porque por fin entendí quién era yo, más allá de ser la esposa de Arturo o la mamá de Javier. Yo era Soledad Martínez, la guardiana del legado de mi familia, la protectora de lo que importa, una sobreviviente de la traición y la arquitecta de mi propio futuro. Después de la cena, mientras los invitados se preparaban para irse, la licenciada Cisneros me llamó aparte. ¿Ya pensó en qué va a hacer con el departamentito de la petrolera?, me preguntó. El del acuerdo del divorcio. Le sonreí. Estoy pensando en convertirlo en un refugio para mujeres que están rehaciendo su vida después de un divorcio. Nada grande, solo un lugar tranquilo donde alguien se pueda quedar mientras encuentra su nuevo camino. La licenciada asintió, con una cara de aprobación. Valeria seguro pensó que le estaba quitando algo muy valioso con ese acuerdo. No tenía ni idea de que le estaba dando la manera de ayudar a otras mujeres en situaciones parecidas. Qué irónico, ¿verdad? Su ambición se convirtió en la base para algo que de verdad va a servir de algo. Más tarde esa noche, después de que Javier y Lorena se fueron a su departamento, caminé por la casa silenciosa, apagando las luces y checando las cerraduras. La misma rutina que había hecho por 40 años, pero ahora se sentía diferente. Se sentía pacífica, en lugar de ser solo una costumbre. Se sentía segura, en lugar de ser algo automático. En mi recámara, abrí el alajero donde guardo mis cosas más queridas. Pasé por el collar de perlas que me dio mi mamá, la esclava de oro de mi abuela. Encontré lo que buscaba, mi anillo de bodas original, la argolla de oro lisa que Arturo me había puesto en el dedo cuando los dos éramos jóvenes y estábamos llenos de sueños. Lo sostuve bajo la luz de la lámpara, viendo la inscripción de adentro. Para siempre y más allá. Para siempre había durado 40 años. Más allá se había acabado el día que él escogió a otra mujer en lugar de a su familia. Pero eso no borraba los años buenos, el amor que había sido real, aunque no hubiera durado. Puse el anillo de vuelta en la caja, no con coraje ni con tristeza, sino con aceptación. Ese capítulo de mi vida ya estaba cerrado, pero la historia seguía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. Gracias por la cena increíble, mamá. Lorena y yo estamos muy agradecidos de tenerte en nuestras vidas. Le escribí de vuelta. Gracias a ti por convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Que descansen. Me llegó un segundo mensaje. Este era de Lorena. Nunca tuve una mamá que creyera en mí como usted lo hace. Gracias por enseñarme cómo se ve la verdadera fuerza. Me sequé las lágrimas que se me salieron. A mis 62 años, estaba descubriendo que algunos de los regalos más grandes de la vida
llegan en la segunda mitad, cuando por fin entiendes lo que vales y te niegas a conformarte con menos. La casa se acomodó a mi alrededor, con sus crujidos y suspiros familiares. Los sonidos de una construcción que había aguantado muchas tormentas y que aguantaría muchas más. Pensé en mi abuela, que había criado a sus 5 hijos en esta casa durante la época de la expropiación petrolera. Pensé en mi mamá, que la había mantenido como un refugio durante los ciclones, cuando mi papá andaba embarcado. Yo era parte de una larga línea de mujeres fuertes que habían protegido lo que importaba, que habían enfrentado las dificultades con gracia y con valor. Valeria había tratado de romper esa cadena, pero lo único que logró fue hacerla más fuerte. Mañana empezaría a planear el refugio para mujeres divorciadas, usando el departamento que se suponía que iba a ser mi premio de consolación. El próximo mes ayudaría a Javier y a Lorena a planear su boda, que se celebraría en el jardín donde mi abuela se había casado con mi abuelo hacía 80 años. Pero esta noche simplemente iba a estar agradecida, por haber sobrevivido, por haber descubierto cosas nuevas, por saber que a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres en realidad, cuando todo lo falso se cae a pedazos. Afuera de mi ventana, el viento del norte de enero susurraba entre las ramas del árbol de mango que Arturo y yo habíamos plantado en nuestro 10º aniversario. Había aguantado tormentas, sequías e incontables cambios de estación. Como yo, se había doblado, pero no se había roto. Había aguantado y crecido más fuerte. En la primavera, florecería otra vez. Y yo también. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Comenta abajo, y mientras tanto te dejo en la pantalla final otras 2 historias que le han gustado mucho a la gente y que seguro te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.